estamos conectados vía Zoom con Federico Morixe, amigo de ProAgro. Federico, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo una vez más para la teleaudiencia de Canal Pro. Por favor, un placer, como siempre. Buenas noches para todos y siempre es un gusto estar participando y ayudar a informar a toda la audiencia. Y lo mismo de siempre, de repente, Federico, necesitamos actualizarnos, ¿no? Para ir tomando las decisiones que siguen en el campo. Realmente las tareas allí no paran, así que hay que mantenerse informados para tomar decisiones, ¿no? Así que te consultamos, ¿cómo estamos ahora ya, quincena del mes de junio, sexto mes del año? ¿Cómo estamos en el mercado de commodities agrícolas? Empecemos por soja, por favor, que bueno, en Paraguay es el rubro principal de trabajo. Y bueno, como habíamos comentado, ¿no? La entrevista pasada, estamos en un mes que es muy crucial para el hemisferio norte. Está empezando el verano, se acaba de terminar de sembrar la soja y el maíz, y el clima y las lluvias de ahora en más son muy importantes. Todo lo que es junio y julio es lo más importante. Es como estar en diciembre, enero en Sudamérica. Entonces, si no hay lluvias y no hay previsión de lluvias para los próximos 6, 7 semanas, empieza a complicarse. Y eso el mercado lo empezó a ver. Por eso vimos que la soja, por ejemplo, veníamos de precios de la posición julio, que es la que estamos tomando de referencia. Si se acuerdan, en marzo estábamos en $560 y a principios de junio bajó a 466, o sea, bajó $100, la soja en Chicago. Y además no bajó la prima, como lo hemos visto, de tener un Chicago más 20, más 30, a tener un Chicago menos 50. O sea, se perdió $160 en un mes, en 2 meses, el productor. Ahora, como habíamos comentado la vez pasada, estamos en ese momento climático. ¿Qué pasó también en esa baja? Es normal que las bajas se den en estos momentos porque termina de vender Brasil, que es el productor más grande del mundo, empiezan a bajar los precios y al mismo momento empieza a sembrar el hemisferio norte. Y esa expectativa fue que hizo bajar los precios. Ahora bien, se necesitan lluvias para todos los cultivos. Entonces, como no vimos que fue buenas lluvias para todo el área sembrada de maíz y soja en Estados Unidos, el precio empezó a recuperar. Se habla de Niño y que tiene altísimas probabilidades de ocurrencia. Bueno, sabemos que tenemos que seguir pendientes entonces de todo lo que está pasando en el hemisferio norte y bueno, también está la cuestión que tiene que ver con los compradores, ya los negocios que por supuesto impactan también en el precio. Hablamos siempre de China en este sentido también, Federico, si puedes contarnos más. Y bueno, bien, China es un comprador muy grande y como veníamos comentando es los eventos climáticos y este año está el Niño que tiene altas probabilidades, ya vemos en China que se viene también dando el impacto del Niño en las zonas que se conoció hace muchos años en China y se detectó el evento climático El Niño, ya está generando excesos hídricos en unas zonas y excesos de sequía en otras, como lo vemos en Estados Unidos también, pero está faltando que se dé en Brasil, que normalmente nos va a dar en donde el año pasado llovió, que fue en el norte, debería estar seco, y después en el sur, en donde no llovía, que era Paraguay, Río Grande do Sur, Argentina y Uruguay, vendrían excesos hídricos. Todavía ese comportamiento no se viene dando, pero lo están dando para fin de año. Pero esto lo que nos viene dando es que en los países grandes como Estados Unidos, el segundo productor del mundo y exportador después de Brasil, están generando estas posibles sequías. Todavía falta que esto fluya, pero ya tenemos en lugares un 50, en otras zonas un 60% de los cultivos, tanto maíz o soja en Estados Unidos, que algo de sequía tienen, leves o mayores, pero hay sequía. Y eso muchos compradores industriales dicen, esto puede ser una preocupación, porque si Estados Unidos, que es el principal negociador, que pelea más los precios, que nos hace subir los precios, no como Brasil, que los hace bajar por los costos bajos que tiene, no va a tener soja, va a tener menos maíz, los industriales se ponen nerviosos y se ponen a comprar por adelantado, y por eso vemos que el precio automáticamente subió estos días de $466 a 530 en las últimas 3 semanas. ¿Y podría seguir subiendo a 570, 700, $600? Podría,
pero lo importante es ver que las lluvias no sucedan y siga mermando la productividad en el hemisferio norte. Hay que seguir esperando. Federico, con relación a, bueno, la suba, esta posible suba que podemos esperar todavía que mencionabas vos, ¿qué tanto le podría afectar a Paraguay? ¿Qué tanto tiene todavía pendiente de venta de la zafra 23 de soja al productor paraguayo? Sabemos que estás bien informado. Y la mayoría ya aprovechó y vendió todo, ¿no? Porque entre la baja de los costos, ¿no? Que antes el productor iba a vender Chicago más 20 y le dijeron Chicago menos 40, menos 50, parece que los compradores no quieren comprar en Paraguay, lo mismo está pasando en Uruguay, porque es mejor llevarla a Argentina, que tiene poca seca, que tiene mucha seca, poca producción, y molerla ahí y sacarla como harina y aceite. Y ese es el negocio en Sudamérica hoy en día, llevarla a Argentina y salir desde Argentina en forma de aceite y harina. Pero si esta seca se empieza a consolidar, creo que va a subir Chicago, muy importante, porque es por una seca americana. Primero Chicago está en Estados Unidos, ellos son los que comandan más el precio de Chicago, y después van a subir los costos. Entonces, el que tenga, que hay muy poco, no debe estar quedando más del 10%, que lo guarde un poco esperando eso, pero siempre con cierta cautela, porque en donde empiece a llover en el hemisferio norte, nos pueden caer los precios muy rápidamente. Mencionabas el impacto del fenómeno del Niño que se está confirmando con porcentajes muy altos, ya con varios pronósticos también en Paraguay, algunos aparecían con más del 90%, ¿no? En Paraguay, Federico, y veíamos ya también desde ProAgro algunos analistas a nivel internacional que están hablando de un impacto directamente alcista sobre algunos commodities sobre el trigo. ¿Podemos esperar ya esto con el Niño, vamos a decirle prácticamente confirmado? Y se puede esperar, sí, es lo más normal, porque ¿qué pasa? Estamos hablando de si se da el Niño, hay dos cultivos que se van a perder en mucho volumen, la soja y el maíz. El trigo normalmente sobra en el mundo, sobran muchos millones de toneladas, pero va a tener que salir todo el mundo a comprar trigo el rescate, porque es en donde se obtiene mucha proteína. Por ejemplo, China este último mes se ha dedicado a obtener proteína no de la soja, sino del trigo, porque le salía más barato. Trigo hay que saber que China produce más de 100 millones de toneladas de trigo. Entonces empieza a consumir proteína del trigo. Y empezó a perder por el Niño, hay inundaciones y se han perdido millones de toneladas por esas inundaciones, excesos hídricos. Entonces salen todos desesperados a comprar otros cultivos alternativos y empiezan a elevar los precios. Entonces podemos ver perfectamente una suba. Primero se va a ver en el hemisferio norte y después nos va a estar impactando en el hemisferio sur. Pero en los cultivos de invierno podríamos ver algún impacto. Pero ahí hay que tomarlo con mucha cautela. Hay que recordar que el trigo subió mucho y después bajó por el evento de la guerra en el Mar Negro. Si Rusia y Ucrania se ponen a exportar mucho volumen y a menor precio, sabemos que son los principales productores del mundo en trigo, cebada, y podrían no generar tanta suba de precios en el trigo como lo podría generar el maíz y la soja. Así que hay que tenerlo mucha cautela igual, pero nos podría dar una expectativa de suba también, y además la inercia de los precios normalmente llevan todos los alimentos a la suba. Mencionaste ya el impacto sobre rubro trigo y cebada, en este caso del conflicto Rusia-Ucrania. ¿Podemos esperar algún impacto también desde esa zona sobre otros rubros, sobre otros cereales, otros granos? Y ahí sí, ¿qué pasa? Del Mar Negro, ellos abastecían hasta antes del conflicto, es más del 70% del mercado mundial. Entonces, si la sequía también sigue afectando a Rusia, hay algunos lugares que están siendo afectados, lo mismo Ucrania, y empiezan a afectarse los aceites, vamos a ver que los aceites van a empezar a subir también, y eso hay que tener mucho cuidado. El aceite de palma también ha bajado mucho de precio. Entonces, todos los aceites tienen mucho margen para subir. Hay que tener cuidado con por el petróleo, porque el precio del petróleo también influye mucho en los aceites. Si el petróleo sube, que lo vemos que también está muy volátil estas últimas semanas, vamos a ver que suben los aceites automáticamente, porque muchos aceites terminan en biocombustibles o terminan como aceites. Pero automáticamente las sequías normalmente disminuyen la producción, generan necesidad por los compradores. Dicen, ¿qué pasa si no consigo este alimento? Nadie se quiere quedar sin un alimento. Es como ir al supermercado y ver las góndolas vacías. Entonces uno sale corriendo a otro y paga lo que sea por obtenerlo.
Y eso es lo que genera muchas veces la sequía. Ese miedo genera suba de precios. Entonces empiezan a subir los precios del producto físico y también de los derivados, de la bolsa de Chicago, de la bolsa de Europa, de la bolsa de Francia, de Rusia, y eso va a generar también que los inversores, uno que no tiene nada que ver con el agro, diga, pero si hay sequía, va a subir el aceite, ¿por qué no me compro aceite como comprar una acción de Coca-Cola? Debe comprar la acción de Coca-Cola, compro aceite y el aceite va a subir un 30%. Y empiezan los inversores a participar de esa manera y también contribuyen a esa suba, que lo han hecho en el conflicto, en la pandemia y en otros momentos. Esos inversores han hecho bajar mucho los precios y los han hecho subir. Y es una oportunidad para que nos ayude a subir el precio de nuestros productos que exportamos y nos ayudan también a nuestros ingresos. En un momento, Federico, también nos mencionaste el impacto en costo de producción en Sudamérica de lo que pasa en el Mar Negro. Un impacto por sobre insumos que nosotros usamos acá en Sudamérica, que usa Brasil, que usamos en nuestra región, sobre esto, porque nosotros siempre terminamos una campaña y estamos preparándonos para la siguiente. ¿Qué estás viendo ahora mismo en el escenario global? Exacto, eso es lo que tiene que estar mirando siempre el productor, el costo del insumo y el costo del producto. Y esa relación es la relación que uno va a vender. Si compro fertilizantes o los agroquímicos y el paquete tecnológico y voy a vender el producto y me da un buen margen, y ya la gente empieza a vender por adelantado y empieza a comprar los insumos. Pero como veíamos ahora, nos pasó desde marzo hasta ahora, hasta hace 2 semanas, teníamos insumos caros, habían bajado relativamente de que había empezado el conflicto. ¿Se acuerdan que cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, los agroquímicos, los fertilizantes se duplicaron de precio? Algunos costaban $1.300 la tonelada, cuando históricamente costaban $400, $500. Y esos bajaron de precio, pero vimos que también el precio de la soja y el maíz se destruyó. Entonces no nos daba esa relación. Hoy en día que el productor ya se está preparando para los cultivos de verano, veía los fertilizantes que habían bajado de precio, pero la soja había bajado el 50%, y eso no le daba los números. Hoy en día que vemos que el precio de la soja está recuperando de precio, los aceites están subiendo de precio, es una oportunidad para empezar a ir calibrando esa relación. ¿Qué insumo tengo? El fertilizante, los agroquímicos, la maquinaria, el combustible y el precio de mi producto. Si esa relación está, pago barato y vendo caro, es espectacular, pero cuando está en cero o negativo, ya el productor no es tentador para el productor y ahí se queda tranquilo y espera un tiempo. Así que creo que en las próximas 1 o 2 semanas vamos con esta suba de precios en Chicago, vamos a ver muchos cierres de productores cerrando los insumos y también haciendo alguna venta a futuro porque los precios están en suba y son tentadores para esa relación de insumo-producto. ¿Qué viste, qué observaste en lo que fue la segunda zafra, la safriña, en nuestra región? Habla a nivel regional, ¿no? Para lo que son las decisiones que fue tomando el productor sudamericano, en este caso, con relación a cerrar negocios en cuestión de granos. Y bueno, con la baja de precios en la safriña muchos no quieren vender porque se dieron cuenta que tenían el costo más 20 y pasó a menos 40, menos 50. Y era como que el comprador se retiró, dice, no quiero comprar, y no era muy tentador para vender. Pero la realidad venimos ¿se acuerdan? Los años de sequía, complicaciones, deudas, y hay que estar pagando esos insumos, hay que estar pagándole al banco, pagando a los proveedores, y muchos se vieron obligados a vender. Y la expectativa de todos era un Argentina seco, se va a pagar Chicago más 20, más 30, más 40, más 50, y fue lo contrario. Entonces se asustaron muchos y terminaron vendiendo. Pero yo creo que ahora, post-zafra, de repente en 2 o 3 meses, va a haber algún mercado. Brasil, ¿se acuerdan? Todos los años se quedaba sin soja, hasta tenía que comprar algo en la Argentina, compraba de Paraguay, compraba de Uruguay. Este año le sobra mucha soja, está los stocks llenos y están cosechando ahora el maíz y no saben en dónde guardarlo y tienen que estar tirándolo en el piso. Y eso genera también en la región precios más bajos. Por eso estamos todos Chicago negativo, porque tenemos abundancia en la región, menos Argentina que está necesitado, pero Brasil produjo mucho, le sobra, y eso nos genera como un desfasaje momentáneo de sobrante, pero en realidad está faltando en Argentina. Por eso podemos ver un menos Chicago durante 1 o 2 meses más, pero bueno,
el que no vendió, siempre le recomendamos tener algunos seguros para esperar la posafra por las dudas de las bajas de precios, pero siempre va a haber demanda porque se empieza a exportar, se empieza a consumir y cada vez queda menos stocks y ese stocks hay que pagarlo caro. Por eso en la safriña creo que la decisión hubiese sido vender y comprar seguros o guardarlo el grano y comprar seguros por las dudas que bajen los precios. Que muchos lo han hecho y ahora están bastante contentos porque Chicago viene subiendo. Federico, ¿qué está pasando con el precio del maíz? Y el maíz, bueno, se está empezando a cosechar ahora, algunos más adelantados, otros van a cosecharlo hacia julio. Hay demanda. Argentina con la sequía está exportando menos, hay menos producción, y el comprador por excelencia siempre para Paraguay es Brasil primero por la cercanía y el gran volumen, pero ahora como también tiene bastante maíz y no sabe qué hacer porque no tiene depósitos, en algunos de los estados en Brasil no tienen depósitos para el maíz porque están llenos de soja y tienen que comercializarlo rápido y está bajando el precio del maíz. Entonces eso nos está haciendo bajar el precio regional. Y Paraguay, el segundo mercado es Uruguay o salir al mundo. Y salir al mundo los precios están más bajos porque Brasil lo ofrece más barato. Entonces otra es ir a Uruguay y Uruguay también está bajando el precio porque en cualquier momento empieza a entrar el maíz brasilero. Entonces, ha bajado el precio regional en cuanto lo más normal con una Argentina con sequía era que los precios suban, pero están bajando por ese sobrante que tiene Brasil, que nos pasa lo mismo con la soja, que necesita comercializando rápido porque quieren venderlo, porque están esperando vender la soja a mayor precio. Y eso nos genera también sobreoferta, y eso normalmente la sobreoferta genera un poco de baja de precios y la vamos a poder sufrir, lo más seguro que durante junio, durante julio y agosto el precio vaya bajando de a poquito, mientras que Brasil siga vendiendo ese maíz más barato que el precio internacional. Federico, muchísimas gracias por esta actualización, por el análisis también que estuviste realizando una vez más para la teleaudiencia de Proagro. Por favor, un placer. Y lo importante para todos los agricultores, durante los próximos mes y medio, mirar el clima en la zona agrícola, que ahí vamos a ver un poquito el movimiento de los precios. Bueno, buenas noches para todos y muchas gracias como siempre.